La historia de la salvación comenzó hace mucho tiempo. Y desde aquellos días, el guardián del Num ha seguido visitando a los hombres, para ayudarlos a llegar hasta el Num al final de sus días. A aquellos que escuchan su voz se les llama Profetae. Relatos del guardián del Num. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. Cuando las tinieblas y el intenso frío llenaban la tierra. El sendero del Num. El ser peludo y con cuernos en que se había convertido Tael, seguía dormido por la mañana. Gudal y ese Farluzabmel también se dejaron vencer por el sopor después de aquella terrible noche. Pero el desagradable viento frío de aquella estepa los despertó. Y enfrente suya estaba tumbado ese ser en que se transformó Tael. Pero, ya no era un gigante. Había recuperado su tamaño natural aunque seguía tumbado en el suelo, sobre la hierba. Gudal se levantó para examinar a su hermano. Aquella serpiente había desaparecido, y ahora el cuerpo de Tael estaba cubierto por el manto de Caracorzo, que volvía a ser un manto de piel normal. Con mucho cuidado, Gudal le retiró la parte del manto que hacía de gorro. Lo cogió por uno de aquellos cuernos y muy despacio se lo retiró de la cabeza. Tael estaba profundamente dormido y no se despertó. Farluzabmel, que seguía tumbado aunque estaba despierto, observaba atentamente a estos dos jóvenes extranjeros. Gudal observó con detenimiento el rostro de Tael. Era él nuevamente. Le dejó la cabeza descubierta, pero mantuvo su cuerpo tapado con aquel manto. Y Gudal volvió al sitio donde se había dormido, junto al vidente Farluzabmel. Este se quedó mirándolo y le preguntó: ¿Vuestro chamán era un brujo que invocaba a los demonios? Y Gudal negó rotundo con su cabeza. ¿Qué va? Todo lo contrario. Él nos hablaba de unas revelaciones que le decían los seres del Num. Hablaba con uno en particular. Pero este ser era un espíritu de pura bondad. No era un demonio, le dijo Gudal. ¿Y cómo lo sabes? ¿Lo viste alguna vez? ¿Cómo explicas la transformación de tu hermano en ese monstruo?, insistía Farluzabmel. Y Gudal contestó agachando su mirada. Tan solo cuando nuestro chamán murió vimos algo. Pero el resto del tiempo que estuvimos con él no. Nunca los vi. Pero sé que estaban con él. No lo dudo, dijo el vidente. ¿Qué es eso del Num? Nunca había oído esa palabra. ¿Es un lugar? ¿Dónde está ese Num? Y Gudal se quedó entonces un poco callado recordando al viejo Caracorzo. Déjalo, le dijo Gudal. Creerás que es una locura. Mira, muchacho. Insistió el vidente, yo he visto muchas locuras que son ciertas. Entiende que siento curiosidad por aquellas cosas que no conozco. Y Gudal le habló entonces a Farluzabmel sobre el Num. El Num es algo totalmente contrario a los demonios. El Num, además de un lugar, es un tipo de conocimiento. Y Gudal hizo una pausa meditando sus palabras. De toda la realidad que nos rodea en la vida, el Num es lo más importante. Es complicado y simple a la vez. El Num es muchas cosas a la vez, y sin embargo no puedes tocarlo. Yo llevo casi toda mi vida aprendiéndolo junto a Tael y el resto de mis hermanos.
Hemos vagado errantes por muchos lugares, pero nunca hemos estado perdidos. El guardián de este Num hablaba con nuestro chamán y nos enseñaba cosas. Explícamelo. Intentaré entenderlo, le insistía Farluzabmel muy interesado. Gudal asintió. El Num es hacer las cosas correctas. Entonces Farluzabmel pareció entenderlo y le dijo: entonces el Num es, por ejemplo, lo que acabamos de hacer a esta gente. Hemos curado las heridas de esos pastores y hemos ayudado a enterrar a sus muertos. Eso es hacer lo correcto. ¿Entonces eso es el Num? El Num, continuó Gudal, no es hacer una cosa. El Num es la cosa que nos enseña. ¿El Num significa normas? ¿Leyes?, preguntó el vidente pareciéndole que lo entendía. No. Volvía a negar Gudal. Las normas son para los que no conocen el Num. Las leyes son como el palo de un pastor. Es una imposición que viene de fuera. El Num está dentro. Y Gudal se tocó el pecho. Con el Num una persona no necesita obedecer normas, porque siempre hace lo correcto. Entonces Gudal, cogiendo el bastón de Caracorzo, lo tiró al suelo delante de Farluzabmel. Imagina que fueras pequeño y puedes caminar por todo el suelo. Y este bastón es un sendero. Pues caminar sobre el bastón sin caerte a los lados, eso es el Num. Pero para eso hace falta equilibrio para no caerte, le dijo Farluzabmel, que se quedó pensativo. Exacto, respondió Gudal satisfecho. Es difícil permanecer caminando por esta línea del bastón sin caerte, y es fácil caer a cualquier lado. Y el vidente se animó en la conversación, al parecer que lo estaba comprendiendo. ¿Es recto el Num como el bastón? Y Gudal meneó la cabeza. No. Es más bien, como estar rodeado de montañas y abismos, y solo hay un sitio para avanzar. Es como un desfiladero en una montaña. A veces asciende, otras desciende. Luego hay un recodo a la derecha, y después un giro a la izquierda. El Num es un sendero para pasar al otro lado de las montañas, pero no es fácil verlo. El sendero más fácil muchas veces no cruza las montañas que quieres pasar. A veces, el sendero más fácil no va a ningún sitio. Entonces, te mueres de hambre o caes en un agujero. Y Farluzabmel le dijo convencido. Entonces el Num es el sendero correcto para atravesar las montañas. Y Gudal sonrió satisfecho. Nuestro chamán nos enseñó siempre estas cosas. Por eso siempre estábamos en movimiento de un sitio a otro. Él nos guiaba, y a él lo guiaba un ser del Num. Hasta que hubo un momento, cuando ya éramos más mayores, que nos hizo separarnos unos de otros, y cruzar unas montañas en completa soledad. Esto lo hizo para ver si habíamos aprendido verdaderamente a reconocer este sendero por nosotros mismos. Y al otro lado nos estaría esperando él. Esa fue la única vez que nos separamos de él, y unos de otros. Y Farluzabmel le preguntó muy interesado. ¿Y qué os pasó a vosotros dos, a Tael y a ti? ¿Encontrasteis el sendero correcto? ¿Encontrasteis el Num? Gudal le respondió mientras miraba a Tael tumbado sobre el frío suelo. Encontramos el sendero. Tael fue el primero de todos. Un espíritu del bosque le ayudó. Un lobo. Pero tuvo que renunciar a él para superar la prueba. Fue un gran sacrificio y una gran lección para él. Y yo llegué el último de todos. Estuve a punto de no encontrar el sendero del Num. Estuve a punto de morir en mitad de ninguna parte. Pero el sacrificio de mi hermano Tael, su renuncia a este espíritu del bosque fue mi salvación. Tael tuvo que herir al lobo para hacerlo regresar y separarse de su apego a él. Cuando este lobo regresaba yo divisé el sendero que traía. Averigüé por dónde había ido, y pude cruzar al otro lado junto a mi chamán y mis hermanos.
Y todo esto lo escuchaba el vidente Farluzabmel con muchísimo interés. Pero, solo como estabas, podrías haber muerto en esas montañas. ¿Eso es el sendero del Num? ¿Dejar que mueras? Me parece cruel. Me da miedo ese Num, le dijo a Gudal. Quizás, respondió Gudal. Pero cuando uno encuentra el Num, abre ese camino para los demás. Para que tampoco mueran. Por eso, sin saberlo, mi hermano Tael compartió el acceso a su vida nueva al otro lado de las montañas conmigo. Mi salvación estaba entrelazada con la suya. Si no se hubiera deshecho del lobo que lo ayudó, yo no estaría ahora aquí contándote esto. No se lo quedó. No lo tomó como posesión. Lo hirió donde más le dolía para hacerlo regresar a su hogar. Si no lo hubiera hecho, yo estaría ahora muerto porque no habría encontrado ese sendero. El Num quiere que yo esté vivo por algo. Mis padres murieron cuando yo era muy pequeño. Las familias como la de Tael me acogieron. Mi chamán me eligió para acompañarlo. Y ahora que él no está, Tael es mi única familia. Donde él vaya iré yo. Y Farluzabmel escuchaba en silencio y ya no hacía más preguntas. Al cabo de un rato, Tael se despertó y se incorporó como pudo. Gudal y Farluzabmel se acercaron a él. Tengo mucha hambre, les dijo Tael. Y todos sonrieron.